buenas noches, queridos surferos, y bienvenidos a un nuevo Primeras Impresiones de la Estación de Nieblas. Hemos estado leyendo, hemos hecho los deberes y hay que traeros nuevas obritas para que, bueno, pues las descubráis junto con nosotros, y para ello tengo aquí a mi colega Oliver. Oliver, tío, falté en el último, me echaste de menos. Un poquito, te eché un poquito de menos, pero bueno, con el Ale más o menos cubrimos el hueco. Eso es mentira. Estabas dando salto de alegría, cabrón. Hombre, tampoco estamos ahí cambiando de vez en cuando. La cosa es ver cuando cambiáis y hacéis algo sin mí, que tampoco estaría mal, ¿eh? Bueno, lo editarás con el mismo cariño, ¿no, cabrón? Aunque tú no salgas. Os pienso en el sonido de Alfonso Arú. Voy a poner gritos de señoras mayores de fondo. O sea, un día deberías ponernos voz de las ardillas de Alvin, tío. Que hablásemos así. O como los pitufos maquineros. Molaría, molaría. Pero bueno, no vamos a hacer esas magias. Hoy las magias se las vamos a dejar a los protagonistas de nuestra historia. Y es que hoy os vamos a hablar, chicos, de The Witch and the Beast de Kousuke Satake, que nos traen los chicos de Pika Ediciones. Y arrancamos con la sección dedicada al autor. En este caso tenemos a Kousuke Satake, un autor del que tampoco vamos a poder hablar mucho porque si bien pues lleva unos años trabajando en esto del manga, no es que cuente con una obra muy extensa. Realmente tenemos la que nos ocupa hoy y un one shot que fue con lo que abrió su trayectoria. Pues efectivamente, esta de Witch and the Beast, que comenzó en 2016, y la anterior a esta, el one shot que tú comentas, que se llama Witch and Wing, que es de 2015, y es una historia de un capitulillo que, bueno, la vamos a poder ver aquí. Si los tomos se parecen a los japoneses, la veremos aquí publicado en el tomo 6, ¿no?, de esta serie de The Witch and the Beast. Ya te digo, es un one shot que se publicó en la revista Manga Lobo de la editorial Kodansha. La verdad es que esta obra me causaba mucho interés, de Witch and the Beast, pero no he hecho yo tanta labor de investigación con este one shot, tío. ¿Tú sabes si esto fue el trabajo, digamos, primigenio sobre que luego basa esta serie al tener el rollo de brujillas, o son cosas distintas? Yo debo decir que he ojeado ese one shot, no me lo he leído, pero por lo que he visto los protagonistas y la ambientación parecían diferentes, así que yo creo que, bueno, comparte un poco la temática de bruja, quizá alguna idea sí que haya extraído de aquí, ¿no?, para esta obra y demás, pero no es la típica obra, ¿no?, que sirve un poco como semilla, ¿no?, como cimientos para después la serie regular. Yo creo que son cosas diferentes. Bueno, y decir que esta The Witch and the Beast, que nos trae Pika, bueno, cuenta con 10 volúmenes, y ahí había un paroncillo, ¿verdad? Pues sí, desgraciadamente en 2024, y a causa de la salud de Kousuke Satake, su autor, ¿no?, pues la obra entró en pausa, y desde entonces ahí estamos, ¿no?, en ese hiatus que ya se está extendiendo, bueno, pues eso, ya más de un año posiblemente, y que tiene la serie ahí estancada en ese tomo 10. Con todo y con eso, pues mira, Pika se atrevió a licenciarlo, no sabemos si, porque ya se oyen, ¿no?, campanas de que puede que retome el ritmo y demás, o qué. Pero bueno, el caso es que hemos empezado con ella, esperamos que algún día podamos terminarla. La verdad es que antes de lanzarme a la lectura del tomo, tío, yo conocía el hecho este de que estaba en hiatus y bueno, me atraía mucho el tema de la estética que tenía, el rollo este de las brujas y demás, y me lancé un poco, sin pensar mucho en que a lo mejor esto se puede convertir, yo qué sé, en un hiatus rollo Vagabond, ¿sabes? O Nana, ¿no?, que hablamos de ella muy recientemente, tío. Esperemos que no, yo qué sé. A ver, un año lo que lleva en pausa, a ver, tiempecillo, ¿no? Pero yo creo que todavía hay esperanza de que este hombre, bueno, no haya caído en una enfermedad rollo el autor de Hunter por Hunter ni cosas así, tío. Esperemos que no. Una cosa que además me ha dado bastante esperanza de pensar que no, es que recientemente recibió pues su adaptación animada, ¿no? Tenemos ese anime que además se terminó de emitir, el último episodio producido hasta la fecha, que han sido 12, allá por abril del 2024, es decir, poco más de un año. O sea, que eso a mí me da, por ejemplo, pues ese rayo de luz, ¿no? De pensar, bueno, pues si hay una productora que se ha lanzado con esta adaptación, quizá, pues, bueno, quiera decir que esto continuará, ¿no? Sí, tío, y esperemos que también motive al autor, que los autores de manga muchas veces se animan mucho, ¿no?, con el rollo este de que hagan su versión animada, más aún cuando es tu primera serie regular, como decíamos, y casi tu primera serie, tío, que hagan una adaptación al anime, pues yo creo que le tiene que molar mucho. Es verdad que no ha sido un anime que haya hecho demasiado ruido, no ha tenido mucho éxito, alguna crítica con el tema de la animación también ha habido y demás. Bueno, ha sido una cosa un poco tibia, podemos decir,
Pero bueno, quién sabe, lo mismo si continúa este hombre, pues se lanzan con una segunda temporada. Pues sí, habrá que ver, habrá que ver. Hablemos pues de la edición y como hemos mencionado antes, esto nos lo traen los chicos de Pika Ediciones en formato B6, muy parecido al resto de obras que está trayendo. Eso sí, en este caso tenemos una cubierta, sobrecubierta, mejor dicho, mate, a diferencia por ejemplo de la de Fable, sí que son las mismas calidades y tamaños, formato B6, por unos 9 eurillos. Mira, ya que has mencionado la sobrecubierta, vamos a empezar hablando de ella, si te parece, tío, porque es algo que yo creo que a los dos, ¿no? Nos perturbó un poco, sí, porque es de esa, sobre todo por la ilustración, el diseño de portada y demás, de esa ilustración y de esas portadas que no te ubican muy bien, ¿no? En lo que está dentro del tomo, tío. Tú ves esa imagen y casi parece que vamos a ver, yo qué sé, una historia romántica ambiental en la corte francesa o algo así, es lo que da la impresión. Y luego, como después comentaremos, pues tiene poco que ver con eso. No sé si a ti te... A mí personalmente ese tipo de cosas no me gustan, tío. Me gusta que las portadas transmitan muy bien lo que hay dentro, porque ya no solo por nosotros, que a fin de cuentas, tú, yo y el resto de compañeros de Estación de Niebla, nos documentamos de cualquier obra que sale, sino por aquel comprador casual, que quizás le podría molar este manga, pero viendo esa portada seguramente ni se pare, ¿no?, a abrir el tomo. Absolutamente, absolutamente. Creo que tiene su lado negativo y positivo. En el negativo es que tú lo ves y como no te dé por investigar un poquito, pues puedes pensar lo que tú has dicho, que esto puede ser un Yosei o puede ser, yo qué sé, una historia de amor entre espías, ¿no? Que es lo que parece. Y que tú digas The Witch and the Beast, bueno, pues puede ser metafórico, ¿no? Pero ya cuando haces un poquito de labor de investigación ya vas más allá y ya dices, esto engaña, pero sí. Es verdad que al menos esta primera portada, tío, no representa bien lo que viene a ser la obra. Y no solo eso, el resto. Yo no sé si has llegado a echarle un vistazo al resto de portadas de la colección y van en la misma línea. Sí. Van en la misma línea. Sí, es verdad que parece casi un slice of life de época, una cosa así extraña, viendo esas ilustraciones. Bueno, es extraño, tío, no sé. Pero bueno, sí es verdad que una vez te lees el manga, ves la portada, a mí, por ejemplo, los colores que le han dado y demás, sí que me parece que transmite muy bien la atmósfera, ¿no? Que se vamos a ver después la ciudad al interior y eso que está en blanco y negro, ¿no? Te ayuda a situarte un poco más en la ambientación. Pero es verdad que me fallan más sobre todo las poses de los personajes. Si fueran un poco más dinámicas y agresivas, ¿no? Con el mismo fondo, ya te digo, pues ganaría puntos y yo creo que sería más representativo de la obra. Totalmente. Y por eso digo, luego es positivo porque te llevas la sorpresa, ¿no? Que siempre mola, pero... Lo dicho, si vas simplemente un viernes a descubrir a ver cuáles son las novedades que han llegado a la tienda y te guías por las portadas, este es el típico que se queda ahí, ¿eh? Sí, total. Sobre todo si vas buscando acción, que al final es lo que vamos, este manga es un poco de lo que va, de acción y de bruja. Pero bueno, la verdad que bueno, no hemos parado más en la portada porque realmente más allá de eso hay poco que mencionar, ¿eh? Ya hemos dicho que es un tomo B6, pero viene bastante vacío en cuanto a extra, por mencionar. No tenemos ningún tipo de página a color, no tenemos ningún tipo de contenido adicional y por no tenemos ni los típicos comentarios del autor en la solapa, así que es un tomo B6 limitado en cuanto a ese tipo de contenido que son los que nos solemos parar, ¿no?, en esta sección. Peladillo, no hay mucho más que comentar. Sí es cierto que, bueno, las ediciones de Pika están siendo bastante aceptables. A mí me gustan mucho cómo aguantan la lectura. Nada de problemas de páginas sueltas. Lo veo muy bien, con unas calidades y unos materiales pues resistentes dentro de lo que vienen a ser este tipo de tomos. No se le puede pedir más. A ver, sí se le puede pedir más, que costará 7 euros, ¿no? Pero bueno, soñar es gratis. Efectivamente. Y así que, por añadir un detalle más, decir que bueno, que se ve que la obra va a ser trimestral, ¿no? Cada 3 meses. El segundo tomo está anunciado para julio y el tercero también tiene fecha ya para octubre, así que a ver si Pika mantiene, bueno, ese ritmo de publicación y vamos acercándonos a ese incierto tomo 10. Y está bien esa labor de Pika, tío, porque nos está trayendo obras, está licenciando cositas y la está ubicando ahí en el calendario de forma que bueno, lo hacen de forma un poco pausadita y tal, pero encaja muy bien, pues, con todo el tema de aluvión que estamos teniendo de obras. Me gusta, ¿sabes? O sea, pica bien. O sea, van muy tranquilos, pero van con el paso firme. Totalmente. Y como hacemos siempre, aprovechamos esta sección para hablar de la recepción de la obra con estos datos Wacom.
Recordemos que esta obra salió la misma semana del Salón, ya hemos hablado de alguna que otra obra dentro pues de este periodo. Y bueno, a fecha de hoy lo tienen listados este The Witch and the Beast, 116 usuarios en Wacom, que yo creo que vamos a tener datos Wacom un poquito más veganos a partir de ahora, tío, por el tema de la subida de precio, ¿eh? Pues no me extrañaría, es normal. Mucha gente se cansará, ¿no? O comprará menos, así que es verdad, es posible. Lo que sí hemos querido hacer en esta pequeña recopilación de datos Wacom es dejar un poco de lado, digamos, las obras punteras, que de hecho son casi todas las que hemos ido hablando de ellas en estos últimos primeras impresiones, ¿no? Que si Doraemon, Nausicaa, etcétera, etcétera, que son todas de la misma semana. Hemos dado muchas veces esa cifra y además sabemos que ya se han desmarcado. Y lo que sí me gustaría ahora es mencionar un poco obras más de, ¿cómo decir? De la... Suena feo, ¿no? De la segunda división de mangas que salieron en aquella semana y que tienen un número más equiparado quizás este de Witch and the Beast, ¿no? Como tú has dicho, ella tiene 116, luego Reino de Quartz, que también hablamos por aquí, mira, va casi parejo, ¿no? Está en 115 a día de hoy. Pues sí, está la cosa cerquita. Que además, bueno, tenéis esas primeras impresiones por ahí y Surferillo, si le queréis echar un vistazo. Y luego nos vamos con Arechi con ese Bajo un rayo de sol del maestro Tsukasa Oyo. Que oye, 151. Se lleva aquí la palma y yo muy contento porque es una obra que he leído. Me voy a esperar, tío, a que esté el segundo para hacer una reseñita en el programa principal. Una obrita muy distinta, dentro de lo que hace Hoyo, así que me apetece y me alegro mucho, tío, de que tenga esta recepción. Qué guay. Sí, realmente por lo menos de las que vamos a comentar ahora es la única que tenía un autor, no un poco, iba a decir un poco, no, pero bastante más consagrado. El resto son casi todos autores muy noveles, ¿no? Bueno, el de To A New You, por ejemplo, que también la tenemos por aquí anotada, tiene 94 personas que la han introducido en Wacom. Bueno, ya este sí lo conocíamos, ¿no? Este sí teníamos una obra suya anterior. Pues sí, ese alma que bueno, que nos entró muy bien de entrada y ahora habrá que ver esta otra obra que es bastante distinta, pero tío, nos la vamos a guardar también, ¿no? Para el principal, sí, al ser cortita. Es cortita y no vamos a decir siquiera si nos está gustando o no, vamos a dejarlo para la reseña. Tutum. Y ahí hablaremos de ella. Pues surferos, si queréis saber ya de qué va esta pesca, no os mováis de ahí porque vamos con la sinopsis. Y es que en The Witch and the Beast nos vamos a encontrar una historia de venganza. Una historia en la que vamos a tener a un par de protagonistas, a Shaft, un mago muy experimentado y habilidoso, y a una chica llamada Guido, de muy malas pulgas que, bueno, como iremos desvelando, capítulo a capítulo, esconde un misterio bastante crudo y es el motivo aquí lo que empuja esta sed de venganza que hace que quieras vengarse pues, precisamente de las brujas del mundo, porque algo le ha pasado causado por una bruja y por lo tanto la única manera que ella cree que se puede librar pues de ese pesar, de esa maldición, es acabando con su vida. Vamos a ir recorriendo un mundo que no es Atioli, pero a mí me ha encantado la estética que tiene este mundo, que parece estar ya pasado el punto de una revolución industrial, pero que tiene trazas de un mundo de fantasía también. Una mezcolanza que me recuerda mucho a esos popurris que vemos en Final Fantasy. Por ejemplo, me recordó mucho pues a esas ciudades que vemos más pues victorianas dentro de Final Fantasy VIII, por ejemplo. Me gustó mucho esa ambientación. Totalmente, ahí sí que te tengo que dar razón total, porque es lo que más me ha gustado del manga, de hecho, esa ambientación. Yo lo veía como un estilo a mitad de camino entre el renacentista y el Art Nouveau, ¿no? Sobre todo eso en la arquitectura que vemos, en los fondos, en los ropajes. Es un rollo muy guay, al que después eso, le inyectan ese contenido de ciencia ficción, no, de fantasía más bien, no, con todo el tema de las brujas, porque es un mundo en el que la magia está muy presente. De hecho, estos dos personajes que tú has dicho, los dos protagonistas, ¿no? Pertenecen como a un grupo, una asociación típica de estas, ¿no? Que va en busca de criaturas paranormales, de monstruos y demás. Y ellos están especializados en el tema de la bruja precisamente por lo que tú has comentado, ¿no? Porque esta persona, sí, uno de los protas, pues tiene una maldición y por tanto están muy interesados en buscar a la bruja en concreto. Pero los capítulos que vamos a ir leyendo, al menos en este primer tomo, pues vienen a ser misiones que le encomiendan y que ellos van allí, la intentan resolver y ya está. Y pasamos a la siguiente.
tenemos ese dúo que, bueno, es uno de los atractivos, ¿no? A mí siempre me han gustado desde chiquitito las películas, tío, cuando hay como este dúo que son pues de protagonistas tan distintos, ¿no? Lo veíamos en películas de acción, tío. Yo me acuerdo cómo se llamaba esa de Sylvester Stallone, tío, La de que los iba con las gemelos golpean gafillas. 2 veces. No, tío, esa no. Yo me acuerdo siempre de cosas como Arma Letal, la de Bruce Willis y todas esas pelis que siempre son Por las ejemplo, típicas parejas de eso, exacto. que son muy distintos entre ellos. Y en el tema del manga lo hemos visto 1000 millones de veces, eso es cierto. Exacto, pues esta dicotomía a mí me gusta mucho, ¿no? Porque aquí tenemos a Shaft que es como es la mente pensante, un poco más taimado, más calmado, más frío, ¿no? Y él sigue pues un poco las reglas de esta orden a la que pertenecen, mientras que Guido realmente está con él porque necesita de su infraestructura para encontrar a estas brujas que se esconden y se mezclan entre la humanidad, ¿no? Y ella es mucho más visceral, mucho más violenta y va a lo que va. Vamos a ir viendo que esas misiones que tienen que hacer vienen dadas de esa orden y de Kashaf le dice, mira que sí, que ahora nos toparemos con brujas, no te preocupes, pero hay que salvar a la gente y todo el rollo, ¿no? Y la otra va como pollo sin cabeza diciendo, las mato a todas, ¿no? Entonces, pues tienes un poco esos dos sabores, ¿no? Que van entremezclándose. Sí, a ver, es verdad que para que estas obras funcionen, los protagonistas tienen que tener una personalidad potente. Y yo, curiosamente, esta era una de las cosas que tenía notado como que no me han gustado de este manga. No te han Y es molado. que, no, porque los protas me parece que tienen muy poco carisma, tío. Es verdad que, bueno, sí, son diferentes entre sí, pero para mí son los clásicos personajes, estos pseudo gotiquillos que vemos en muchos mangas que tiran un poco al seinen, está ahí entre el seinen y el shonen, ¿no? Uno muy misterioso y elegante, como tú decías, y la otra que al final se resumen que el típico personaje hiperactivo y violento que vemos tantas veces en los mangas, Sí. ¿no? El sobrio elegante y la más hiperactiva, ya está, ahí se mueve un poco la cosa. Y no me han aportado demasiado, tío, la verdad. Es verdad que no están muy bien desarrollados, es cierto. De algún modo, creo que aquí lo que tira es el entorno y el status quo más que la personalidad de estos protagonistas, ¿verdad? Que son muy planas y hay una delgada línea entre quiero ser un mangaka o un narrador de historia que te cree unos personajes misteriosos y de intriga y que te caigas para el otro lado y te des cuenta que has creado unos personajes vacíos, ¿no? Y aquí se le ve ahí un poquito las costuras y las taras en ese aspecto, pero bueno, a mí me ha absorbido mucho más el hecho de ver esa crueldad de las brujas, que yo lo he flipado con los primeros 2 capítulos, creo, donde se enfrentan a esa primera bruja y la ciudad acaba destrozada, te ves ahí como un tiburón gigantesco salido de nada, reventándolo todo, la bruja revelándose como realmente un ser oscuro y cruel, ¿no? Eso lo he disfrutado mucho más, por ejemplo, que lo que tú dices, porque me ha parecido muy plano, eso sí es cierto. Yo es lo que creo, tío, que estos mangas que se inician con misiones breves, ¿no? Después a lo mejor ya va desarrollando un poquito más, pero en un principio son misiones breves que intentan acabar, bueno, en este caso son brujas, pero podemos ver demonios, fantasmas o lo que sea. En general están ya ultra trillados, tío. Los mangakas no se esfuerzan, yo creo, por salir de ese esquema de A, B, C. Sabe que eso funciona entre el público de cierta edad y que solamente hay que ir como renovando un poco la historia cada X años, porque obviamente el público de esa edad también ha ido cambiando. Es decir, si tú ya vas creciendo y leyéndote mangas cuando ya has pasado esa generación, te vas a encontrar el mismo manga una y otra vez, que le cambian 4 detalles, como en este caso, por ejemplo, la ambientación y demás, y fuera. Si el manga tiene éxito, pues nada, probablemente con el avance de los tomos, pues se plantea una historia más larga e interesante, tampoco mucho, tampoco nos vamos a engañar, porque yo me he leído algunos de estos y al final es verdad que evoluciona, pero tampoco es la panacea. Pero a mí es que sinceramente ya me da mucha pereza, tío, esperar 5 o 6 tomos para ver pues esas historias más largas, que se meta un poco más en faena y demás, más aún cuando, como en este caso, la verdad que ni los personajes ni el estilo de la acción me ha convencido del todo. Pero en general yo creo que eso, si habéis leído muchas obras, os va a pasar un poco, a mí me ha pasado, como con Goku Rakugai, tío, que es un ejemplo así que tengo en la mente, de una obra que me sucedió algo parecido. Me estaba leyendo y estaba diciendo leche. Mientras que en Goku Rakugai destacaría más quizás el tema del dibujo, aquí sí destaco más el tema que he dicho al principio de la ambientación, me gusta más. La ambientación es clave aquí. Yo, Goku Rakugai me gustó bastante menos que esta, Es decirlo, esta no he terminado el tomo diciendo qué castaña me he leído. Porque ha habido cosas que le he disfrutado. Sí es cierto que lo que más disfrutan han sido los primeros capítulos y el último. El problema ha sido el tema de las secuencias de misiones. Claro.
de que creo que tiene un inicio muy guapo, tío, porque a mí el inicio me ha encantado. Esa puesta en escena de los personajes que llegan, no sabes muy bien cómo va el tema, la misma acción te va planteando pues el quién es quién y cómo funciona el mundo. Eso lo disfruté mucho con toda la espectacularidad de la que hace alarde, ¿no? Con lo que decía de la destrucción de la ciudad y todo eso. Eso me ha encantado. El problema es que tiene, digamos, ese pico y luego baja a... Tenemos una misión que tenemos que hacer una cosa que, tío, me viene muy alto de un inicio que me ha gustado y de pronto me baja y ahora cuántos capítulos tienen que pasar hasta que yo vuelva a sentir algo como ese inicio. Entonces, lo que quiero decir con esto es que creo que esta obra a mí me hubiera funcionado mucho mejor desde el punto de vista narrativo y de tener una cohesión si esto hubiese sido una especie de road trip super gamberro donde empieza así y hostia no y pasa otra cosa y no me dejas que me decaiga a las típicas misiones de ahora voy a salvar a un gatito. Claro. A ver, que no es lo que ocurre, pero la sensación con la que me quedo es esa un poco. Sí, es lo que te decía del esquema ABC, porque ya se ponen, ahora venga, este capítulo para introducirte un poco, pues el trasfondo del personaje que está maldito, por ejemplo, que al final ese capítulo es una excusa para contarte que ese personaje tenía ese problema. El siguiente para situarte un poco en esto, entonces como va todo muy farragoso, te conoces ya el estilo que te va a ir presentando, lo que te va a contar casi en cada capítulo, y hasta que llegamos a la chicha real, lo que te decía, tío, pueden pasar fácilmente 4 o 5 tomos, tío, y ya muchas veces yo ya no estoy para esperar tanto, sinceramente, a lo mejor ya te digo, evoluciona esto y se pone súper guay a partir de otro tomo. Pero como primer tomo me ha parecido eso muy farragoso y me ha dado mucha perecilla, tío, por cómo me estaba planteando esas misioncitas. Que al final es verdad que salvo la primera, que es muy espectacular con ese inicio, esa especie, ¿no?, de tiburón que de pronto rompe por ahí, que está tan guay. Y la bruja, es muy llamativo, sí. Después se viene un poco abajo y te está contando historias que tontean ahí un poco con la investigación paranormal y demás, pero poca chicha, ya te digo. A mí, en general, eso, salvo puntos muy concretos que pueden ser de 2-3 páginas, no más, el resto me ha flojeado bastante. Bueno, y ahora toca hablar del dibujo, tío. Ha habido cosas que no nos han molado dentro de lo que viene a ser el tratamiento de la historia, cómo está narrada. Ahí, si te parece, yo voy a romper una lanza a favor del dibujo. No solo por la ambientación que comentabas antes, que yo creo que a los dos ha sido como lo que realmente nos ha entrado por el ojo, cómo está construido ese mundo y que se ve de manera visual. Queda como una cosa creíble, ¿eh? Y te ves ahí cosas, hay una mezcolanza muy interesante, pero es creíble. Pero yo tengo que decir que en el aspecto de usar todo el rollo este de magia y demás, he visto que no ha tirado tan por lo fácil como por ejemplo otras obras de donde la magia pues hace alarde en el manga, ¿no? Con hechizos, rayos, tal. La he visto como usada un poquito de manera más interesante. A mí el rollo, por ejemplo, de las invocaciones y eso, a mí me flipa. Es una cosa que a lo mejor me viene desde chiquitito, desde, yo qué sé. Yo cuando veía las primeras invocaciones en Naruto lo flipaba, ¿no? Entonces, ver como de la nada te sale una bestia que lo revienta todo y ese tipo de uso de ese elemento de fantasía, creo que le sienta muy bien y que en este caso el mangaka hace un trabajo que si no es una maravilla, no es el mejor dibujante del mundo, pero a mí me ha entrado por la vista. Yo creo que tiene unas buenas bases el tío, como decíamos, su primera obra regular, es decir, aquí podemos decir que casi está empezando un poco, ¿no? Entonces yo creo que todavía se le ve, pues eso, que está un poquito verde en algunos temas, a veces los diseños de personajes son un poco inconsistentes, ¿no? Las caras y demás, como que le mutan un poco de viñeta a viñeta según el ángulo. Ya te digo que yo destaco sobre todo lo de los fondos, que ahí sí se le ve al tío con el pulso más firme y están muy bien conseguidos. Y luego yo lo único que le achaco después con todo esto que tú me has comentado de la presentación esta de invocaciones, los enfrentamientos, que por momentos a veces las páginas se me hacen demasiado barulladas, tío. Entre bocadillos de texto, mucha negrura, muchas viñetas por página en ocasiones. Yo creo que el tío debería compensar quizá a veces usando viñetas más grandes, aunque le lleven más páginas y demás. A veces se me hace un poco embarullado, tío, la narrativa.
Pero vamos, yo se lo achaco sobre todo a eso, a que al fin de cuentas tampoco es un tío que lleve muchísimos años en el mundillo y no está todavía muy ducho. Pero sí que creo que tiene unas buenas tablas. Me gusta el estilito ese que tiene de, como decíamos, ¿no? Medio renacentista, un poco steampunk oscuro. A mí eso me gusta, Sí. no tengo que recordar, me mola el rollito ese. Solamente eso que a veces, bueno, se vuelve un poco loco con las viñetas y demás y me lía la cabeza. Pero yo diría que es su punto de las dos cosas, el argumento y el dibujo. A mí, personalmente, el dibujo me parece que es su punto fuerte. Yo creo que flaquea un poquito más en las escenas conversacionales. Ahí se ve que a lo mejor, no sé si es que no le apetece tanto y demás, pero si te fijas se deja de fondo. El dibujo se vuelve más plano por momentos y ahí es donde yo lo he visto más embarullado, fíjate. Porque he visto que como que tira mucho más de viñetas y demás. Las partes de acción a mí me han gustado, tío. Yo no he tenido esa sensación, no sé si ahí es donde te referías tú, que estaba todo más embarullado. Sí, sobre todo en la parte de acción, que hay momentos así muy locos y yo es que creo que le falla un poco el ritmo, tío. Está descompensado, ¿sabes? No te terminaba de enganchar. A veces la acción llegaba y después se ponían a hablar, los personajes se tiraban mucho rato hablando. Sí, en eso sí te doy la razón. Estaba un poco... le falta punch, yo creo, a la historia, coño. Y a nivel de dibujo, ya te digo, un poquito embarullado de más, quizás en algunas páginas de acción, que yo digo, coño, estas viñetas que hay aquí me las pones más grandes y lo entiendo mejor y además me satura menos la cabeza. Pero hay veces que te metía demasiadas viñetas por página en una pelea y me agobiaba un pelín. Pero bueno, ya te digo que son detalles, que tampoco es una cosa, realmente está muy chulo. Sí, y las splash page que te hace, a lo mejor, de cuando aparece la criatura, la que he dicho antes del tiburón, por ejemplo, la verdad que fue la primera que dije, coño, qué chulo esto, ¿no? Aquí el tiburón está reventando guapo, la estación de trenes, era o algo así. Yo creo que si es el primer tomo, tío, de realmente su primera serialización, es que quita que antes de este primer tomo lo que tenía era el one shot. Claro, por eso yo es muy novato. Yo quiero ver cómo va por el 10º, tío. Claro. Yo que sé, que el tío se recupere y a ver, ¿no? Porque creo que el dibujo para mí es el fuerte de la obra. Más que, ya lo hemos dicho en la sinopsis, ¿no? Que tiene ahí sus taras. Para mí el dibujo está muy bien y lo único que espero es que los fondos lo haga él y no sean ahí un puñado de asistentes que los tiene ahí con látigos porque están muy guapos, tío. Bueno, por lo menos si son asistentes, el tío tiene buen gusto en pedirle ese tipo de fondos y ya está. Pero el tío tiene buena mano y lo veíamos ya en el one shot, en el de Witch and Wing que hemos comentado, también tenía dibujazos, o sea, que el tío ya venía curtido. Y buena mano tiene. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, tío, una de conclusiones finales, a ver qué es lo que decimos en conjunto de este The Witch and the Beast. Dale caña, tío. Venga, pues nada, yo voy a decir que este primer tomo me ha parecido que argumentalmente no me ha aportado nada que haya hecho que me pique el gusanillo para seguir leyendo este manga. A ver, yo entiendo que es el tomo 1, que se quieren plantar las bases del mundo, de los personajes, etcétera, etcétera. Pero yo sinceramente creo que todo esto se ha hecho con muy poca gracia, tío, por decirlo de alguna forma. Y presentando una serie de misiones, como hemos dicho antes, o de historias cortitas, ¿no? Muy genéricas, que la verdad que al final me han aportado poco, no me han conseguido picar el gusanillo. Hubiera podido esperar que quizás por los protagonistas, ¿no? O alguna cosita así un poco más que se salga de lo que es el argumento en sí, me podía haber enganchado, las escenas de pelea, pero es que realmente tampoco me han llegado a cuajar del todo, tío. Tiene viñetas muy espectaculares, porque yo creo que, como he dicho hace un momento, el dibujo es su fuerte. Algún momento una splash page así que me ha llamado la atención, invocaciones muy chulas, pero es que eso al final no es algo que me haga seguir leyendo una obra, sinceramente. A mí me tiene que ser fuerte eso, que me enganchen los personajes o que el argumento me haya cogido también. Y la verdad que ninguno de los dos me ha convencido del todo. En general, como he dicho antes, me ha dejado un feeling bastante parecido al de Kokurakugai. Lo pondría un poquito por encima, eso sí es verdad. Solo que aquí, bueno, eso, cambiando esa parte de los demonios que había allí, que venían de otro plano y demás, en este caso pues brujas y monstruos, que también van apareciendo un poco aquí por la cara y se van acabando con ellos. También es quizá que esa estructura ya me tiene también un poco cansado, ya son muchos años y, como he dicho, yo creo que he intentado pasar a otras cosas y si vuelvo a este tipo de relatos, me gusta que me aporten algo más y en este caso, la verdad que este de Witch and the Beast, pues no lo ha hecho. Pues sí, te entiendo y es más, me esperaba esa conclusión antes de que empezásemos con el programa, fíjate lo que te digo. Yo, aunque es cierto que para mí la lectura de este tomo ha sido un poco, como hemos dicho antes, un poco montaña rusa, por momentos lo flipaba y en otros momentos pues me venía un poquito más abajo, creo que me ha gustado un poquito más que a ti.
quizá porque soy menos exigente a lo mejor, más flexible con este tipo de... Sobre todo de estructura. Sabes que leo mucho shonen, entonces ya la piel la tengo curtida, ¿no? Aunque esto sea seinen. Pero bueno, me refiero en cuanto al tema de que si misioncitas, que si organizaciones, eso me escama menos a mí a lo mejor, ¿no? No, te gusta más, tío. Al final son gustos, es verdad que Sí. a mí, por ejemplo, los Pokémon, yo veo Pokémon que son partidos de fútbol uno detrás de otro y me engancha y, por ejemplo, tú eso no lo tragas tampoco. No, ya. Entonces, yo Ya. son gustos. Hay veces que me cansa, que es como todo. Las cosas con mesura es como entran bien. Ya cuando te hinchas de esto ya dices tú, madre mía, ¿no? Otro examen, no, otra organización, no, otro, yo qué sé. Pero aquí yo diría también que esto tiene un elemento que te mola bastante, ¿no? Que es el paranormal, el de las invocaciones, Sí, las brujas, eso es esas lo que cosas me te gustan. sí, eso es lo que me tiró a mí y por eso es lo que yo pues quería al menos darle la lectura. Lo que sí es cierto es que a mí el tema misiones me ha matado. No me apetecía nada encontrarme una obra así, quizá en ese momento. Y es lo que me ha echado un poquito más para abajo. ¿Qué significa esto? Pues que hace mucho que no lo hago y lo voy a hacer con esta obra porque no está la cosa ni por espacio ni por pasta ya, macho, con todas las colecciones que llevamos, como para seguir jugándose de esa manera. Y lo que voy a hacer es que voy a recurrir un poco al anime, aunque realmente muchas veces tengan muchas diferencias. Pero a mí lo que me interesa más, porque como el arte sí me convence y sí me gusta, lo que tengo que ver es por dónde van los tiros de la narrativa y de la historia, ¿no? Y si para mí pues tiene un sentido continuar viendo qué es lo que nos quiere contar. Entonces creo que me voy a zampar los 12 episodios y si veo que realmente me gusta, pues seguiré. Si veo que he entretenido sin más o que simplemente el hecho de haber visto el anime ya me quita las ganas, pues ahí se queda la colección. Claramente, creo que voy a hacer la técnica del anime, que es una a la que no recurre hace mucho tiempo, pero en este caso creo que lo precisa. Yo creo que la clave va a estar en eso que decíamos, ¿no? Si rompe rápidamente, a ver si para el tomo 2, por ejemplo, el tomo 3, con el rollito este de las misiones cortas y empieza con algo más largo, yo creo que puede mejorar bastante. Acuérdate, por ejemplo, de Sakamoto Days. ¿Cómo empezaste con él? ¿Te acuerdas lo que te cansaba entre el humor, los capítulos un poco más autoconclusivos, etcétera, etcétera? Pero de pronto rompió, te empezó a meter arcos largos, más chulos, más centrados en la acción además, y cambió totalmente la visión que se tenía de ese manga. A ver si aquí pasa lo mismo, tío. No sé, tío, a Sakamoto lo veía como muy loco que podías al final hacer lo que hizo el pavo, ¿no? Y que fue para bien, además, porque yo estoy enganchadísimo. Pero esto como que lo veo como un mundo más fijo, ¿sabes? Que el tío ya tenía pensado ya te está explicando muchas cositas al principio. Yo creo que bueno, yo lo único que pido es eso, que no queremos rescatar gatos, tío, con una varita. Queremos que les corten cabeza a las brujas, como hemos visto que pasa aquí, tío, y que mola un montón, ¿no? Que una serie que tiene pues mucha violencia, mucha crueldad, que puede ser muy oscura. Y yo le pido eso, tío, que me tire por ahí. Así que bueno, es mi conclusión. Bueno, y con esto, ¿qué nota le pones tú, macho? Pues yo, sintiéndolo mucho, voy a tener que suspenderla de poquito, pero bueno, la voy a suspender por un 4, porque ya te digo que no me ha convencido, ya te digo, ni para curiosear con el tomo 2 siquiera. Así que en ese caso la tengo que suspender. Vaya. Yo no voy a ser tan duro, porque es verdad que por la temática y demás que hemos dicho antes, sí, y le veo cosas positivas, tío, ¿no? Aunque le he dado palo. Así que le voy a poner un 6. Fenómeno. Bueno, y ahora llega el momento de bueno, aquí decir la verdad, ¿no? De confesar un poquito. ¿Quién se lo ha pillado? ¿Quién va a continuar leyendo? ¿Quién lo va a dropear? Aunque bueno, aquí creo que está ya todo dicho. Se intuye, sí. A ver, yo realmente pues no me lo he comprado, me lo has dejado tú, obviamente. La copia que tengo es tuya, así que... Y yo obviamente pues no me voy a meter a comprarla después de estas primeras impresiones. Es decir, que esto no me lo iba a comprar, ¿eh? Fue un poco aberrante, es que además estaba contigo, ¿te acuerdas? Y dijiste, sí, tío, esto, no sé qué. Tenía dos tomos en la mano y te dije, ya no me compro más. Y cogiste tú el tomo y lo abriste y empecé a ver el dibujo y lo soltaste y te dije, eres un cabrón. Es verdad, tío.
que me lo voy a comprar por tu culpa, cabrón. Yo no he dicho nada, no sé qué. Digo, ya, pero me lo has abierto y he visto ese dibujo, tío. Es que además abriste así, creo que salió las partes del principio, que son épicas. Sí. Y dije, me cago en Dios. Y me lo llevé. Es un poco lo que hacíamos al principio, la portada engañaba. Ninguno de los dos quizá lo hubiera ojeado, si no fuera porque cogimos un tomo aleatorio, lo abrimos y tú ahí cruzaste la vista y te acabó enganchando. Así que bueno, pues nada. Bien. De algo ha servido, por lo menos te vas a ver el anime. Sí, tú eres el típico amigo cabrón que uno está intentando dejar el alcohol o la droga, ¿sabes? Y viene tú y dices, ¿qué pasa? Un químico, tío, un químico. Y ya joder la vida, tío. Y luego encima dices, yo no he hecho nada, tío, cabrón. Muy bien, pues dejamos este mundo de magia, brujas y bueno, y cosas misteriosas y nos vamos a descansar un poquito para seguir leyendo. Oli, ¿qué te parece, tío? Pues me parece muy bien, tío. Vamos a tomar un descanso, un whisky, como estábamos diciendo, No, por Dios. Y a coger la cama. Pues nada, a seguir leyendo, que hay que preparar más cositas, que tenemos algunas todavía que tienen que dar salida, macho, que se nos acumula ahí en la pila de lectura. Algunas, yo creo que con esta hemos terminado ya la semana del Salón del Manga, creo, ¿no? Como salga otra más de esa semana me pego un tiro ya, a ver si podemos avanzar, que tenemos cosas de semanas posteriores. Cuidado que a esta sale Ibrea o algo así diciendo metralleta de la semana y ya está, ya no ha jodido el planning. Así que nada, no nos podemos quedar atrás, tío. Pues nada, a descansar y a coger fuerzas. Un abrazo, tío. Un abrazo, tío. Muy buenas noches a ti y muy buenas noches a todos los surferos. Pues sí, surferos, muy buenas noches. Ya sabéis, si habéis leído esta obra, os ha convencido o no, podéis compartir vuestras opiniones con nosotros en la cajetilla de comentarios, como siempre. Y nada, leed mucho, cuidaros y un saludo y muy buenas noches a todos. ¡Chao!